La globalización. En los últimos años ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de los estados y ha provocado muchos cambios, tanto sociales como económicos e incluso políticos. Pero, ¿qué es la globalización? En palabras del economista y profesor estadounidense Joseph Stiglitz, la globalización consiste, básicamente, en la integración más estrecha de los países y pueblos del mundo provocada por la reducción de los costos de transporte y la comunicación, y el desmantelamiento de barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, tecnología, conocimientos en menor grado y personas a través de las fronteras. Pero precisamente por los cambios que ha acarreado este fenómeno económico, surge la duda. ¿Qué es lo que provoca y qué tan mala o buena es? A dicha interrogante, el economista estadounidense responde: la globalización en sí misma no es ni buena ni mala, depende de quién la dirija y quién la controle. La globalización puede provocar graves daños o traer grandes beneficios. Desde el punto de vista económico, la globalización ha traído grandes beneficios a las empresas que se han convertido en transnacionales. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho fiscal, la misma ha acarreado grandes conflictos de leyes, que han provocado que exista una normatividad internacional, no solo para evitar conflictos de aplicabilidad entre una ley y otra, sino también para regular futuros conflictos, subsanar vicios jurídicos y también vacíos jurídicos, llevar a cabo actos jurídicos, pero sobre todo el cómo tributar dependiendo de ciertas circunstancias de derecho cuando se lleve a cabo un acto jurídico. Es precisamente esa interrogante uno de los aspectos medulares del derecho internacional tributario. Respecto al derecho internacional tributario, Gemma Patón García, profesora especializada en derecho tributario por la Universidad de Castilla-La Mancha en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nos dice que el derecho internacional tributario comprende la totalidad de prescripciones jurídicas sobre tributación relativa a hechos que superen los territorios nacionales. Por otra parte, el derecho internacional tributario comprende las normas tributarias entre los sujetos del ordenamiento internacional, es decir, los estados, y solo indirectamente las relaciones tributarias entre contribuyentes. Para dicha rama del derecho existen diversas fuentes, mismas que se ha encargado en cierta parte y doctrinalmente de tratar de establecer Otmar Bürger, quien menciona que las fuentes del derecho internacional tributario son las convenciones internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho, la equidad, los fallos judiciales, la doctrina y las normas y jurisprudencias nacionales que regulan el derecho internacional tributario.
Pero, ¿qué tiene que ver la globalización con el derecho internacional tributario? Pues que las empresas, en su búsqueda por ampliar sus horizontes, crecer y aumentar su capital e ingreso, deben reordenar y multiplicar sus centros de producción, adquirir nuevos canales de comercio y ubicar fuentes en distintos países formando un mismo grupo de intereses económicos, lo cual se podría traducir como una mundialización, misma que trae como consecuencia complicaciones para la recaudación. Como sabemos, la fuente de ingresos de una persona, ya sea física o moral, está determinada por la residencia de la misma y es precisamente esta la que juega un papel muy importante en el derecho internacional tributario, ya que es en ese punto en donde entran en juego los convenios para evitar la doble tributación. Sin embargo, para que los estados puedan acceder a los beneficios de los mismos, es necesario que acrediten su residencia, pues en caso de no hacerlo, se tendrían que someter a la potestad de leyes tributarias internas. Por lo tanto, de acuerdo a la colaboración de Eugenio Gregueda Núñez con el tema La interpretación de los tratados para evitar la doble tributación, el modelo de la OCDE y sus comentarios de la revista en el Derecho Económico Internacional, volumen 1, número 1, existen tres factores fundamentales para acreditar que las personas sean acreedoras a los beneficios de los convenios para evitar la doble tributación. Mismos aspectos que son, en primer término, que la persona sea residente de un estado contratante. ¿Esto qué quiere decir? Que con dicha residencia se determine el ámbito personal de aplicación de un convenio para evitar doble tributación. De acuerdo con el artículo primero del Modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre ingreso y capital, utilizado por la mayoría de los países para darle contenido al mismo, la convención debe aplicarse a personas residentes de uno o ambos estados contratantes. El otro aspecto importante para determinar la aplicabilidad de convenios para evitar la doble tributación es la residencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en un estado contratante dependerá de la definición que se le dé a dicho término en las leyes domésticas de los países contratantes, ya que internamente cada país puede establecer distintos rubros y normatividades para determinar la residencia de alguna persona, ya sea física o moral. Ahora bien, si por las diferentes definiciones del término en dichos países surge un problema de doble residencia y por lo tanto de doble tributación, será necesario la aplicación de una norma de conflicto o desempate, como la sede de dirección efectiva o el centro de administración y control, para darle a uno de ambos estados el derecho para gravar los ingresos de la persona moral. Por lo tanto, si la ley interna de un país ubica la residencia de una empresa en un lugar donde se constituyó y otra la ubica en donde se encuentra su dirección, dicha empresa será considerada como residente de los dos estados.
lo que tiene como resultado que sus ingresos mundiales estarían sujetos a imposición de ambas naciones. Es por ello que deben existir convenios para evitar la doble tributación, para evitar problemas como el mencionado, pues no es del todo justo que el contribuyente pague un impuesto dos veces por la misma actividad. En este caso, para resolver dicho conflicto, los multimencionados convenios utilizarían la sede de dirección efectiva, que es prácticamente una norma de desempate utilizada por el modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre Ingreso y Capital. Sin embargo, no hay una regla uniforme para identificar qué país se considera poseedor de la sede de dirección efectiva de la entidad y, en consecuencia, quién podrá imponer un impuesto sobre el total de sus rentas mundiales. Sin embargo, en nuestro país, hasta diciembre de 2009, la sede de dirección efectiva en México respondía al lugar en el que se encontraba la o las personas que tomaban o ejecutaban día a día las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona moral y de las actividades que ella realizaba. Hoy en día es muy difícil ubicar el país de residencia de una persona moral prestadora de servicios en diferentes partes del mundo. La presencia física de una persona moral en un estado determinado es cada vez menos importante. La nublada definición de lo que debe entenderse por sede de dirección efectiva de una entidad puede causar la ubicación de su residencia en distintos lugares. Tomemos el ejemplo de empresas multinacionales constituidas en varios países y con accionistas mayoritarios esparcidos por todo el mundo. Actualmente la resolución miscelánea fiscal para 2010 no hace mención alguna respecto de ese término. Sin embargo, como ya se ha mencionado, hasta diciembre del año 2009, esto es, antes de la resolución segunda de modificación a la resolución miscelánea fiscal de 2009, la sede de dirección efectiva en México respondía al lugar en el que se encontraba la o las personas que tomaban o ejecutaban día a día las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona moral y de las actividades que realizaban. ¿Qué es la doble imposición internacional? De acuerdo a Catalina Herrano Campo, es aquella situación en la cual una misma renta o un mismo bien resultan sujetos a imposición de dos o más países, en la totalidad o en parte durante un mismo periodo imponible y por la misma causa. De acuerdo a Dalimier, en su obra Derecho Tributario Internacional, plantea la definición desde dos puntos de vista. El primero es desde el punto de vista de los poderes públicos, cuando se da la concurrencia de varias soberanías fiscales como consecuencia lógica de la existencia de una pluralidad de ellas, que son independientes entre sí sin que exista ninguna regla de derecho de gentes y sancionada por una jurisdicción internacional que tienda a limitar el ejercicio de estas diferentes soberanías y a circunscribirlas en su ámbito respectivo. Desde el punto de vista del contribuyente, este es quien tiene que soportar en razón de un mismo hecho imponible impuestos exigidos por dos o más estados. También dice que hay imposición múltiple cuando una misma facultad contributiva es utilizada por dos o más soberanías fiscales distintas para la aplicación de sus impuestos respectivos. Por otro lado, Isaac López Freile
nos dice que la doble imposición internacional surge cuando las legislaciones de dos estados coinciden en gravar un mismo ingreso porque los países siguen principios diferentes. Entonces, el conflicto surge cuando dos países contemplan como objeto de gravamen una misma situación jurídica o un mismo hecho generador, bien sea que pretendan gravar o de hecho graven la riqueza generada en un país, sujeta a gravamen de otro país, o pretendan que los ingresos generados fuera de sus fronteras sean gravados en el país de residencia. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dan su propia definición. Ellos dicen que la doble imposición jurídica internacional puede definirse de forma general como el resultado de la aplicación de impuestos similares en dos o más estados a un mismo contribuyente, respecto a una misma materia imponible y por el mismo periodo de tiempo. Es por ello que Catalina Herrano Campo considera que ocurre la doble imposición cuando un mismo hecho imponible está sujeto a tributación de dos estados diferentes, con la posibilidad de que este supuesto se presente debido al sistema de tributación establecido en las leyes de cada país en las que el hecho resulta imponible. El fenómeno de doble tributación se da primordialmente por la interposición de dos o más sistemas tributarios, los cuales buscan gravar no solo la renta que se da en su territorio, sino además la renta de origen externo. Por ejemplo, en el caso colombiano, se busca gravar tanto la renta de fuente nacional como la renta de fuente extranjera de las naciones colombianas y de los extranjeros residentes en Colombia. Ahora bien, para la configuración de la doble tributación, de conformidad por lo dicho por Catalina Herrano Campo, se requieren de 5 elementos. El primero, la identidad de la naturaleza del gravamen, es decir, que se presenten dos impuestos iguales o por lo menos equivalentes. Que haya un mismo hecho generador del impuesto. Que exista simultaneidad en el periodo de tiempo en el que ocurre el hecho gravable. También la identidad en el sujeto sobre quien recae el tributo, es decir, que los impuestos sean soportados por un mismo sujeto. Y por último, que más de un Estado ejerza su potestad tributaria, es decir, que haya convergencia de dos o más autoridades fiscales. Ronald Evans nos habla de la existencia de la doble imposición económica, misma que describe aquellas situaciones en las cuales una misma renta o un mismo capital está sujeto a imposición durante un mismo periodo, pero por parte de contribuyentes distintos y aún por impuestos diferentes, pero que recaen sobre una misma materia imponible. Este fenómeno se ha denominado como ausencia de identidad en el sujeto, diferenciándolo de la doble imposición jurídica, donde existe identidad en el sujeto pasivo en los dos impuestos. Así, por ejemplo,
Se presenta la doble imposición económica en el caso en que un Estado grava a una persona jurídica en el lugar de residencia, mientras que otro Estado desconoce la personalidad jurídica de la entidad y grava la renta o el capital en cabeza de un accionista residente en su territorio. Causas de la doble tributación. Los países normalmente aplican en mayor o menor grado algún tipo de gravamen basado en el principio territorial y, además, muchos países aplican sistemas de tributación basados en la residencia o en la nacionalidad o en una combinación de ambas, de manera que la posibilidad de conflictos por las diferencias en los criterios jurisdiccionales de imposición utilizados es muy grave y grande. Y aún entre países que siguen el mismo criterio jurisdiccional, se dan casos de doble imposición derivados de las diferencias en la definición de las reglas de atribución de rentas. Algunos de los conflictos que se presentan son los siguientes. Conflicto fuente-residencia. El conflicto clásico que se da de la interacción entre normas tributarias de un país con sistema de residencia respecto a un país con sistema de fuente territorial. Por ejemplo, si existe un contrato de licencia internacional que estipula el pago de regalías por parte de una empresa mexicana a una empresa canadiense, el pago estará sujeto a impuesto tanto en México, por virtud del sistema territorial, por considerarlo la ley de nuestro país como una fuente mexicana, como en Canadá, por la aplicación del sistema de residencia. El conflicto fuente-residencia solo puede generarse cuando un país reconoce la residencia como principio para gravar la renta mundial. Conflicto residencia-residencia. Este conflicto se presenta cuando una persona es residente bajo las leyes de dos países. Conflicto fuente-fuente. Existe un conflicto de fuente-fuente cuando dos países creen que la renta se origina dentro de su territorio. Puede tratarse de un conflicto de leyes o de hechos. Un conflicto de leyes podría darse en el caso de un abogado mexicano que presta servicios a un cliente brasileño. El abogado hace todo el trabajo en su oficina en México y la ley mexicana dice que el ingreso es de fuente mexicana. Brasil, en cambio, considera una renta de fuente brasileña porque la asesoría corresponde a un proyecto brasileño. Un conflicto de hechos surge cuando dos países los hechos de manera distinta, aun cuando admitan los mismos principios de fuentes, los dos insisten en que la renta pertenece a su territorio. Este conflicto puede darse tanto si los países tienen un sistema tributario territorial como internacional. Conflictos derivados de la diferencia en las normas sobre deducibilidad de gastos. Aun cuando la interacción de dos sistemas tributarios, sean estos diversos o similares, sea armónica, pueden presentarse casos de doble tributación originados en diferencias en las reglas que autorizan la deducibilidad de gastos. Estas diferencias pueden dar lugar a que un gasto no sea deducido en ninguna de las jurisdicciones, con lo cual se daría un supuesto de doble tributación de una misma renta. Evasión y elusión. El ámbito internacional provee múltiples oportunidades para la evasión y elusión de impuestos, y en la actualidad el sistema tributario internacional es fácil imaginar una cuenta bancaria en otro país, tal vez la renta de una sociedad anónima que tiene acciones al portador. De acuerdo con el análisis anterior, vemos que el fenómeno de la doble tributación es bastante complejo, principalmente porque afecta a las aspiraciones fiscales de los países a nivel mundial. Asimismo afecta las rentas obtenidas por los contribuyentes en el desarrollo de sus actividades económicas, generando un conflicto entre la facultad impositiva del Estado y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, convirtiendo los sistemas tributarios en inquisitivos e ineficientes.
Dentro del derecho internacional tributario, destacan los convenios sobre la doble imposición, por lo que se debe estudiar su interpretación y aplicación, para lo cual es necesario revisar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969. Los artículos medulares de la Convención de Viena son los de interpretación de los tratados, que en su artículo 31 señala las reglas generales, en su artículo 32 los medios de determinación de complementarios y en su artículo 33 la interpretación de los tratados autenticados en dos o más idiomas. El artículo 31, que es la regla general de interpretación, dice que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo y anexos, todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre las partes con motivo de la celebración del tratado. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. Juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual se conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Toda forma de derecho internacional aplicable en relaciones entre las partes. Se dará un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Artículo 32. De los medios de interpretación complementarios. Se podrá acudir a los medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31 deje ambiguo u obscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Artículo 33. Sobre la interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerán uno de los textos. Una versión del idioma en tratado distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto autenticado igual sentido, salvo el caso que prevalezca un texto determinado conforme a los previstos en el párrafo primero, cuando la comparación de los textos autenticados revela una diferencia del sentido que no puede resolverse con la aplicación del artículo 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilien esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado. Para los efectos de interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo y anexos, a todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado
entre las partes con motivo de la celebración del tratado. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. La interpretación consiste en una operación intelectual para determinar el sentido del tratado, para determinar su alcance y esclarecer sus puntos ambiguos o obscuros. Es por ello que se debe entrar a un profundo análisis de la situación jurídica en que se encuentra el contribuyente para determinar si los tratados signados por el país en el que se encuentra o por el país en donde se llevó a cabo el acto jurídico es aplicable o no el tratado.